Buenas tardes, yo soy la doctora Agustina Hacha de Buenos Aires, Argentina. Quiero agradecer a las autoridades por invitarme a participar en este curso online y el tema que les voy a dar es carcinoma ductal in situ y sus hallazgos en resonancia magnética. Bueno, sabemos que las células que ocupan el carcinoma ductal in situ, en el interior de los conductos, son similares a los carcinomas ductales invasores que los van a suceder. Presentan las mismas características citológicas de expresión de receptores y cambios genéticos que aquellos carcinomas invasores asociados. Ahora, cuando hablamos del carcinoma ductal in situ, son células que se encuentran dentro del conducto, que no han atravesado la membrana basal, por lo tanto no tienen ningún indicio de invasión en el momento del diagnóstico. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos ¿es realmente un cáncer? Por lo que dijimos, el carcinoma ductal in situ es un cáncer que se encuentra confinado a los conductos. Pero cuando nosotros le damos a nuestro paciente el informe o el resultado de carcinoma ductal in situ, la sensación, sobre todo del paciente, es que puede morir por la enfermedad. Veamos algunas estadísticas y números conocidos sobre esta patología. Con el advenimiento de la mamografía como test de screening, de testeo, aumentaron significativamente los carcinomas ductales in situ, siendo en la actualidad el 20% aproximadamente de todos los tumores nuevos detectados. Ahora, dentro de estos carcinomas ductales in situ hay aproximadamente un 2 a 3% de estos pacientes tratados que van a morir por una recurrencia. Y por otro lado, encontramos un porcentaje cercano al 10%, 9% de las mujeres que incidentalmente tienen un carcinoma ductal in situ en las autopsias. Esto nos habla de dos patrones de comportamiento diferentes dentro de esta misma enfermedad. También sabemos que algunas mujeres que tienen carcinoma ductal in situ tienen un riesgo más alto o significativo de desarrollar un carcinoma ductal invasor y por lo tanto de morir por cáncer. Mientras que otro grupo de pacientes tienen carcinomas ductales in situ silentes que son encontrados en las autopsias y que muchas veces, incluso hasta diagnosticados, nunca hubiesen necesitado ningún tratamiento para la enfermedad. Al pie de las diapositivas encuentran las referencias bibliográficas. ¿Cuál es la tasa de recurrencia local del carcinoma ductal in situ luego que es diagnosticado y tratado? Esta información viene de estos 4 trabajos prospectivos y randomizados. El carcinoma ductal in situ tratado solo con cirugía, sin radioterapia ni tamoxifeno, tiene una recurrencia del 25 al 30% dentro de los 10 años. Fíjense cómo la recurrencia local se reduce sustancialmente con el agregado de radioterapia y tamoxifeno, llegando a una recurrencia del 5 al 10%, que son los valores que se manejan actualmente cuando se hace la terapia completa. Existen factores pronósticos y predictivos asociados al carcinoma ductal in situ, que es la edad de las mujeres, el tamaño de la lesión, el grado nuclear, la presencia de comedonecrosis, el estado de los márgenes quirúrgicos y el estatus de los receptores hormonales. Como sabemos, o es válido aclarar, que no está indicada la determinación del HER2 como marcador predictivo. Algunos grupos realizan el HER2 como marcador pronóstico en los carcinomas ductales in situ porque estos que presentan HER2 positivo tienen una peor evolución o una evolución más tórpida.
Pero nosotros somos radiólogos, entonces, ¿qué significa o cómo nosotros toda esta información la podemos utilizar para hacer un diagnóstico correcto y favorecer a la paciente? Hay algunos detalles que son importantes y que nosotros debemos conocer. La pregunta realmente que debemos hacernos es: ¿cómo hacemos nosotros para detectar aquellos carcinomas ductales in situ que van a progresar a carcinoma ductal invasor y por lo tanto van a amenazar la supervivencia de la paciente y cuáles no? Nosotros como radiólogos tenemos una gran responsabilidad y es interpretar las distintas alteraciones de los diferentes métodos de imágenes, conociendo el potencial y las limitaciones de cada método imagenológico para saber qué esperar de cada uno de ellos y en los casos pertinentes poder hacer una sugerencia imagenológica correcta. Vamos a ver algunas características imagenológicas de presentación de esta enfermedad. El carcinoma ductal in situ se puede manifestar mamográficamente como microcalcificaciones, las cuales difieren en su presentación cuando estamos ante la presencia de un carcinoma ductal in situ de bajo grado o un carcinoma ductal in situ de alto grado. Nuestra sospecha también tiene que estar inclinada de acuerdo a nuestra observación mamográfica. En general, el carcinoma ductal in situ de bajo grado se expresa con microcalcificaciones amorfas o gruesas y heterogéneas, como la que estamos viendo en estos casos. Acá tenemos unas muy tenues, no sé si se llega a ver el marcador, y acá gruesas y heterogéneas, ambos ejemplos de carcinomas in situ de bajo grado. El carcinoma in situ de alto grado está expresado por otro tipo de calcificaciones que a su vez también tienen otro tipo en general de distribución. La distribución es más lineal, incluso segmentaria, a veces no tan agrupada como el in situ de bajo grado, y las podemos observar como finas, lineales y ramificadas. Acá son muy tenues, no sé si llegan a notarse, y en la diapositiva de la derecha encontramos las finas pleomórficas, en general, repito, con una distribución lineal. También puede presentarse el carcinoma ductal in situ, en general de alto grado, como expresión solo ecográfica a través de un nódulo que incluso en las pacientes jóvenes puede tener características ecográficas benignas. En pacientes jóvenes de alto riesgo, estas lesiones a veces, incluso en este caso que tenía un vaso en el examen Doppler de aspecto penetrante, si bien no es una característica por imágenes significativa o que pueda cambiar nuestra sospecha de BIRATS, sí nos permite en muchos casos hacer una sugerencia para conocer histología de la enfermedad. Esto fue un carcinoma ductal in situ de alto grado. Esta es la resonancia magnética de la paciente anterior que se le sugirió, dado el resultado histológico, una resonancia magnética prequirúrgica que muestra, en coincidencia con el nódulo ecográfico, un nódulo con realce en anillo y adyacente al mismo, hacia la región externa, con una distribución regional, un realce agrupado que era la extensión del carcinoma ductal in situ de alto grado, la extensión de la enfermedad, no visible por otro método de imágenes. Este es otro ejemplo de una paciente joven, también una paciente de alto riesgo, donde se presentaba, la paciente tenía una sintomatología clínica que era derrame hemático por pezón. Lo único que tenía la paciente como expresión en los métodos de imágenes eran conductos espontáneamente visibles alejados del pezón, pero no había nada ni adentro de los conductos que hiciera sospechar que había una patología dentro de los mismos, más que su clínica, que era el derrame hemático por pezón, que es indicación
de realizar una resonancia en ausencia de otras características imagenológicas. La resonancia de esta paciente mostró, fíjense, el realce prácticamente regional, agrupado de la mama derecha, y esto se correspondió con un carcinoma in situ de alto grado extenso, como hallazgo más significativo de la resonancia magnética. En la otra mama había un fibroadenoma, que ahí lo vemos, la paciente ya sabía que lo tenía. Esta es la mamografía de la paciente que acabo de mostrar, donde la mamografía, en estos casos de estos carcinomas in situ de alto grado que no están calcificados, no tiene expresión radiológica. Entonces los hallazgos y la nomenclatura dentro de la clasificación del último BIRATS para los carcinomas ductales in situ, en general se presentan como realces no masa, con una distribución segmentaria, regional o lineal, y un realce interno que puede ser agrupado, heterogéneo o realce en anillo. La forma de presentación como realce tipo masa es bastante menos común. Esta es una clasificación, es la clasificación nueva del último BIRATS para describir el carcinoma ductal in situ, que es el realce en anillo. Pocas veces se ve con tanta claridad y en forma tan significativa, pero estos pequeños anillitos que realzan son patognomónicos del carcinoma ductal in situ de alto grado. Y fíjense, esta es la misma paciente que mostré recién con secreción hemática por pezón, como este realce agrupado, en empedrado, segmentario, también es característico del carcinoma ductal in situ de alto grado, que no calcifica, por eso no es visible en mamografía. Acá vemos una distribución regional con realce agrupado, también típica de carcinoma ductal in situ de alto grado. Bueno, es importante remarcar que para el diagnóstico del carcinoma ductal in situ, una de las secuencias o la secuencia más importante a mi criterio es la secuencia con gadolinio, el scan dinámico, la manera en que lo adquirimos, la cantidad de contraste que le ponemos al paciente, eso es muy importante, porque los hallazgos que muchas veces tenemos no son visibles en la secuencia sin contraste T1 ni T2. Fíjense en las diapositivas de la izquierda, la superior y la inferior. Tenemos en la superior un realce agrupado, multicéntrico, por un carcinoma intraductal de alto grado, sin traducción en la secuencia T2. Lo mismo en la inferior izquierda, que hay un realce lineal en la mama derecha, en la mama izquierda, perdón, hay un realce lineal que tampoco era visible en la secuencia T2. Bueno, un poco en base a lo que hemos visto, a las diapositivas que hemos mostrado inicialmente y a lo que hemos estado hablando, podemos concluir o decir que el carcinoma ductal in situ no es una entidad única, es una enfermedad heterogénea donde tenemos por lo menos dos grupos importantes. Uno es el carcinoma ductal in situ de alto grado, que tiene una progresión rápida al carcinoma ductal invasor y que puede comprometer la vida de la paciente, mientras que los carcinomas ductales in situ de bajo grado pueden permanecer dentro de los conductos y si progresan, lo hacen a carcinomas ductales invasores de bajo grado. Por supuesto que la mamografía de screening no tiene precedentes en el diagnóstico de carcinomas preinvasores, eso ya lo hemos hablado, se han aumentado los diagnósticos de carcinomas in situ significativamente, pero tenemos algunos temas todavía que resolver. Existen áreas de carcinomas ductales in situ que no están calcificados y por lo tanto son mamográficamente ocultas. No tenemos nosotros manera de poder saber exactamente la extensión de estos tumores cuando observamos una mamografía porque no están calcificados. En el caso de los que en general sucede en el carcinoma ductal in situ de alto grado. Una paciente que es sometida a una cirugía, por ejemplo, con un diagnóstico percutáneo de carcinoma ductal in situ de alto grado a través de una mamografía o secundaria microcalcificaciones, y que sometida a una cirugía sin una resonancia magnética prequirúrgica va a tener márgenes inadecuados,
teniendo que volver otra vez a una cirugía, una reecisión, donde sabemos que la orientación espacial se dificulta y por supuesto muchas veces el riesgo, el resultado de la cirugía no siempre es el esperado. También existe una preocupación en cuanto al sobrediagnóstico y sobretratamiento del otro extremo de los carcinomas ductales in situ, o sea, los de bajo grado, los que son biológicamente inertes. Esto nosotros lo comprobamos porque el aumento en la detección mamográfica de carcinomas ductales in situ no se ha asociado con una disminución en el número de los carcinomas ductales invasores. Entonces, es real, estamos sobrediagnosticando o diagnosticando mucho aquellos carcinomas ductales in situ que los vemos en la mamografía, pero que muchos de los cuales son inertes biológicamente. El 10 al 20% de los carcinomas ductales in situ diagnosticados por mamografía nunca van a progresar a carcinoma ductal invasor. Pero hay algo más importante aún, que es el subdiagnóstico que existe en mamografía de algunos grupos o de un grupo de carcinomas ductales in situ, que son los que no se encuentran calcificados. Esto nosotros lo vemos porque el 70-80% de todos los cánceres de mama que se diagnostican son carcinomas en su fase invasora. Estos carcinomas en el momento del diagnóstico contaban con mamografías previas de screening que eran normales, o sea que no había ningún hallazgo mamográfico que sugiriera la presencia de enfermedad en su etapa preinvasora. Y por otro lado, que la mitad de estos tumores aparecen como masas sólidas o distorsiones arquitecturales sin microcalcificaciones asociadas. Hay un trabajo interesante que publicó la doctora Kuhl, viejo, del año 2004, donde ella expresa claramente, yo lo recomiendo este trabajo, los hallazgos de Jensen y colaboradores, que demuestran a través de un trabajo que hicieron en ratones y con fluoroscopía con rayos, cómo el gadolinio que nosotros le inyectamos a las pacientes y es el que nosotros vemos o visualizamos en resonancia magnética, no se encuentra adentro de los capilares o adentro de los vasos, sino que se encuentra adentro de los conductos. O sea, que la visualización por resonancia magnética de imágenes características de carcinoma ductal in situ nos está hablando de que el gadolinio se encuentra dentro de los conductos y no dentro de los vasos. ¿Pero qué hace visible por resonancia magnética el carcinoma ductal in situ? Bueno, el carcinoma ductal in situ de alto grado presenta un aumento de los capilares periductales y a su vez del aumento de este cáfino, de esta cofia, diríamos, periductal de capilares, hay un aumento en la permeabilidad de los conductos, por supuesto que patológica, y esta permeabilidad de los conductos se debe a que se encuentra estimulada o activada la actividad de una enzima que se llama proteasa, que es producida por las propias células ductales tumorales. Esta actividad de la proteasa aumentada favorece o permite el aumento en la permeabilidad de los conductos, lo que también nos habla de un factor pronóstico, porque esto indicaría que al haber aumento en la permeabilidad hay un aumento en la posibilidad de que este tumor se convierta a un carcinoma invasor. Entonces, el aumento en la permeabilidad del conducto más el aumento en el cuffing que hay periductal de vasos capilares favorece el pasaje del gadolinio que se encuentra dentro de los vasos al gadolinio que pasaría adentro de los conductos. Esta sensibilidad de la resonancia se encuentra aumentada o la resonancia magnética tiene una sensibilidad más alta en los carcinomas ductales in situ de alto grado por esto mismo que acabo de explicar. O sea que el movimiento del gadolinio sería del espacio intravascular al espacio intersticial extravascular y de aquí pasaría al espacio intraductal por el aumento en la permeabilidad de los conductos que acabo de explicar. Esto también es una explicación
de por qué las curvas cinéticas en el carcinoma ductal in situ no tienen mucha validez. En realidad, yo no las utilizo. A mí me importa más la morfología, la distribución y el patrón de realce, cuando lo que estoy viendo y sospecho es un carcinoma ductal in situ, sobre todo de alto grado, porque esta explicación que acabamos de dar, de que el gadoliño no se encuentra en los vasos, sino que está dentro de los conductos, hace que las curvas difieran significativamente del carcinoma ductal invasor. Los software de resonancia magnética para las curvas cinéticas están hechas en base a los carcinomas ductales invasores, entonces no podemos pretender encontrar las mismas curvas cinéticas. Bueno, repitiendo un poco para que esto quede claro, y es que la sensibilidad de la resonancia magnética aumenta con el grado nuclear. O sea, que cuando nosotros vemos por resonancia magnética una imagen donde sospechamos o es característica de un carcinoma intraductal, tenemos que saber o tenemos que pensar que ese carcinoma intraductal es de alto grado, o sea, es el que compromete a la paciente. Fíjense que también este trabajo del año 2007 de la doctora Kuhl ya hablaba de la sensibilidad y de la habilidad que tenía la resonancia magnética para el diagnóstico de carcinoma ductal in situ en esa época, ¿no? Bueno, en contraposición con el trabajo que les acabo de mostrar antes, que hay varios, digamos, que hablan de la sensibilidad de la resonancia magnética para el diagnóstico de carcinoma ductal in situ, les mostré el anterior porque es un trabajo que data del año 2007. Este trabajo, el COMIS Trial, fue un trabajo que denostó la resonancia magnética, que habló de una sensibilidad muy baja y que lamentablemente fue utilizado en algunos ambientes, sobre todo mastológicos, en algunos ambientes congresos y demás, para denostar la resonancia, ¿no? Nosotros como radiólogos debemos saber que el COMIS Trial fue un trabajo de muy mala calidad científica, tenía muchos sitios de reclutamiento, con 5 años más o menos que duró el estudio, daba un promedio de 816 resonancias en total, con un promedio de 3 a 5 estudios por sitios por año, y los radiólogos que interpretaron esas resonancias no tenían experiencia en mama. Entonces esto tenemos que saber nosotros para poder refutar cuando alguien nos muestra este trabajo como si fuera un paradigma de la resonancia magnética y el carcinoma ductal in situ. Pero sabemos más cosas sobre el carcinoma ductal in situ. O sea, la mitad de todos los carcinomas ductales in situ se visualizan tanto por mamografía y por resonancia magnética. Por supuesto que la extensión total de la enfermedad siempre se hace mejor, o sea, es más exacta la resonancia magnética para valorar extensión total de la enfermedad, por lo que dijimos hoy, ¿no? Porque hay zonas no calcificadas que no están visibles por la mamografía. La mitad de los carcinomas ductales in situ de alto grado permanecen ocultos en la mamografía porque no presentan calcificaciones. Y el 2% de los carcinomas ductales in situ de alto grado no tienen realce, o sea que es un porcentaje muy pero muy pequeño, pero el 20% de los carcinomas ductales in situ de bajo grado no realzan en la resonancia, pero no nos importan porque estos los vemos en la mamografía, porque los de bajo grado tienen expresión mamográfica. ¿Y por qué los de bajo grado tienen más expresión mamográfica? Porque el carcinoma ductal in situ de bajo grado, al estar tanto tiempo estancado en el conducto, porque tiene una menor cantidad de mitosis y de proliferación celular, hace que estos conductos rellenos con estas células tumorales lleven a la hipoxia. La hipoxia conlleva a las calcificaciones, y como no tienen actividad de la proteasa, la permeabilidad de los conductos se encuentra disminuida. Por eso los carcinomas ductales in situ de bajo grado están confinados a los conductos durante mucho tiempo y tienen calcificaciones, que es la expresión mamográfica de los mismos. Entonces, podríamos decir, después de lo que acabamos de ver y del análisis que acabamos de hacer, que existe un subdiagnóstico del carcinoma ductal in situ de alto grado, que poder reconocer el carcinoma ductal in situ de alto grado en las resonancias magnéticas, que es el que a nosotros como radiólogos debe preocuparnos, porque cuando lo vemos sabemos que estamos en presencia de un carcinoma ductal in situ de alto grado, le estamos dando una información, o esta imagen nos está dando a nosotros una importante información
información biológica? Hemos aprendido en los últimos años a conocer las diferentes caras que tiene el carcinoma ductal invasor por resonancia magnética y a diagnosticar correctamente el carcinoma ductal in situ. Como conclusiones podemos decir que la resonancia magnética con gadolinio es más sensible que en la mamografía en la detección de todos los grados de carcinoma ductal in situ, pero sin duda en la detección del carcinoma ductal in situ de alto grado. Estima correctamente todas las medidas en todos los casos, más o menos entre el 68-70% de los casos para la resonancia en comparación con el 38% de la mamografía, debido a la capacidad que tiene para la resonancia para demostrar la vascularidad de tumor y la difusión intraductal del gadolinio, siendo de mucha utilidad en la evaluación preoperatoria porque nos marca exactamente la medida, ¿no? O la extensión del mismo. No debemos olvidarnos que el diagnóstico correcto y tratamiento correcto de un carcinoma ductal in situ de alto grado es la mejor prevención primaria que hacemos para evitar un carcinoma ductal invasor. Y por supuesto considerar al carcinoma ductal in situ como un grupo heterogéneo de enfermedades. No podemos pensar o no podemos tratar a todas las pacientes de igual manera. O no podemos pensar que el carcinoma ductal in situ es una entidad única, por lo que debemos darle a cada uno de ellos un enfoque diferente para las distintas formas de carcinomas ductales in situ. Debemos seleccionar cuidadosamente a la paciente para obtener los mejores resultados. Y les voy a mostrar dos ejemplos interesantes que marcan o que nos demuestran esto que acabamos de decir, ¿no? La selección cuidadosa y exacta de cada paciente. Esta es una paciente que tenía unas calcificaciones segmentarias, fíjense que no son ni finas pleomórficas, son heterogéneas, amorfas. El diagnóstico, sin embargo, por punción percutánea fue de un carcinoma ductal in situ de alto grado y esta paciente entra a la cirugía sin efectuarse una resonancia magnética. En el primer informe anatomopatológico quirúrgico, además de hablar del carcinoma ductal in situ de alto grado con comedonecrosis y un crecimiento extenso del carcinoma in situ de alto grado, hay un margen quirúrgico en contacto con la lesión. Esta paciente es sometida nuevamente a otra cirugía después de un tiempo determinado, pasaron 2 meses, bueno, por diferentes cuestiones que todos conocemos relacionados con un poco los tiempos quirúrgicos y otro poco tiempos de obras sociales, sistema de salud, etcétera. Y después de la segunda cirugía, los márgenes se encontraban libres y la paciente hizo el tratamiento de cirugía conservadora y radioterapia y realmente no conocemos la extensión exacta de esta enfermedad. Esta otra paciente que tenía un tumor sólido, multilobulado por sectores angulados, con una marcada vascularización. Este nódulo había sido biopsiado con diagnóstico de fibroadenoma, había crecido en el último año significativamente, por lo que se le indicó una rebiopsia. Había otro nódulo satélite, fíjense la diapositiva de la derecha, cerca de este nódulo. La mamografía de esta paciente era absolutamente negativa, no tenía nada, no había nada, por lo menos inicialmente que uno sospechara, no había microcalcificaciones y demás. Esto era la mama izquierda. Se le sugirió una resonancia a la paciente porque el diagnóstico del tumor vino un carcinoma ductal in situ de alto grado, extenso. Se le sugirió, nosotros los radiólogos, una vez que hicimos la biopsia percutánea, le sugerimos al médico que haga una resonancia magnética con gadolinio prequirúrgica para conocer la extensión de esta enfermedad, y estos son los hallazgos de esa paciente con esta resonancia magnética. Fíjense la extensión que tenía este carcinoma ductal in situ que iba desde el pezón hasta el plano posterior. Esta señora, gracias a este estudio, hizo un tratamiento neoadyuvante en el que todavía continúa y veremos los resultados para ver si puede ir en una cirugía conservadora. Bueno,
Espero les haya servido mi clase. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Dejo mi contacto, mi mail, por cualquier consulta privada que tengan.